Compañeros, tengan ustedes muy buenas tardes. En esta oportunidad vamos a explicar el trabajo realizado del curso de Maestría en Derecho Penal y Procesal Penal. Doctora, tenga usted muy buen día y estamos precisamente para brindarles con respecto a esta exposición que pretendemos explicar con respecto a este título. El título es Los criterios y mecanismos de proporcionalidad en la reparación civil en las condenas por difamación en la provincia de Huaylas del Distrito Judicial de Ancash en la ciudad de Huaraz. El proyecto de tesis es para optar el título de Magíster en Derecho Penal y Procesal Penal. Los autores somos el abogado Barturén Chachapoyas, César Amado, y quien les habla, Víctor Rafael Castillo Alba. Como asesor lo tenemos a la Magíster Madrid Valerio Cecilia Mónica, y esto pues planteamos de esta manera. Si sabemos que en el Perú el delito de difamación no se tiene una congruencia en cuanto a la sanción sobre el delito de difamación, debido a que no se cuenta hasta esos momentos los mecanismos de sanción en lo civil y penal, toda vez que no guarda proporcionalidad entre el delito cometido, la reparación sancionada mediante una sentencia firme, tampoco la pena guarda relación de equivalencia para el daño ocasionado. Se considera que la reparación civil no debe prescribir por el mismo hecho de que el delito de difamación es considerado como irreparable. Por ello, la autoridad debe exigir la ejecución del pago real con efectividad para evitar la prescripción acorde con el derecho civil. La nueva modalidad de efectivizar el pago es mediante trabajos comunitarios con respecto a la deuda por reparación civil, para cuyo cálculo consideramos que la base imponible debe ser la remuneración mínimo vital que lo dictamine el Estado, con el cual se debe cotejar dándole un valor a la hora hombre, cuya sumatoria debe llegar al monto de la deuda de reparación civil a fin de saldar la cuenta a través de la autoridad. En la descripción de la realidad problemática hemos considerado que la difamación se considera al uso de palabras o publicaciones que son falsas y no privilegiadas, que exponen a cualquier persona viva al odio, al desprecio o al ridículo, o que lo realizan o evitan que tienden a dañarlo en su oficio, ocupación o lugar laboral, dañando su reputación e impidiendo que las personas puedan asociarse con el agraviado. Según la Constitución Política del Estado del año de 1993, con respecto al honor, reconoce plenamente que el inciso 7, en su artículo 2, que toda persona tiene derecho al honor y a la buena reputación. Asimismo, el Código Civil, en su artículo 5, destaca que el derecho al honor de las personas es irrenunciable y no puede ser objeto de cesión. La difamación se refiere al daño a la reputación con informaciones falsas. Además, se da frente a otros y se difunde por los diferentes medios de comunicación afectando a la persona individual o en grupo o a terceros en torno al afectado. La indemnización debe ser en función a la afectación que la víctima ha sufrido. La reparación civil en los delitos de difamación deben estar en función a la afectación que ha sufrido la víctima, que la sanción debe prevenir este tipo de delito y se debe enfatizar en los medios empleados. La pregunta general que nos hacemos con respecto al tema es: ¿cuáles deberían ser los criterios y mecanismos de proporcionalidad para fijar la reparación civil en las condenas por difamación en la provincia de Huaylas del Distrito Judicial de Ancash, zona Huaraz 2023? Nos hemos planteado dos preguntas. ¿Usted considera que los sentenciados por delitos de difamación puedan pagar la deuda por reparación civil económicamente o mediante trabajos comunitarios en las condenas por difamación en la provincia de Huaylas del Distrito Judicial de Ancash, Huaraz 2023? ¿Usted considera que la deuda de la reparación civil no debe prescribir en las condenas por difamación en la provincia de Huaylas del Distrito Judicial de Huaraz? Los criterios y mecanismos de proporcionalidad vamos a explicar.
Los criterios se refieren a establecer o adoptar reglas con el fin de tomar una determinación. En términos legales, es debido al proceso que se cumple durante el juicio para llegar a una determinación del árbitro, que es el juez, quien finalmente va a emitir un veredicto final a favor o en contra mediante una sentencia. Los mecanismos son las acciones que facilitan la toma de una determinación. En términos legales serían los elementos que facilitan para esclarecer la defensa o acusación ante el juez. Por tanto, las normas son remisivas porque recurren a otra ciencia o especialidad para aclarar las dudas sobre este caso. La proporcionalidad es el beneficio de igualdad en proporción a cada parte, guardando relación entre sí. En términos legales, se busca una reparación de resarcimiento en proporción al daño ocasionado. La justificación. La investigación tiene la justificación teórica rescatando el libro Tutela Penal del Honor. Refiere que la protección penal que el sistema jurídico brinda al honor se ha visto seriamente criticada. Según sostiene una corriente de opinión, el derecho civil sería el medio idóneo para dispensar una reparación proporcional al daño que se produciría con tal comportamiento. Esto lo dijo Meini. En común es encontrar en manuales de derecho penal afirmaciones que son lo siguiente, por ejemplo, de todo delito o falta, además de la responsabilidad penal concreta en la pena y o medida de seguridad, surge también la responsabilidad civil. Esta reafirmación suele corresponderle con la denominación comúnmente usada de reparación civil derivada del delito, y que mantenemos en el presente trabajo solo el peso de la tradición por el entendido de su denominación con ella. En realidad, se requiere hacer referencia al resarcimiento de los daños ocasionados a una persona, con ocasión de la comisión de un hecho punible. La obligación de resarcir se trata de un resarcimiento ex delito si no es daño. Por ello, esta razón se afirma que sin daño pues no habrá obligación de resarcir, aunque haya existido el delito. En suma, el delito o la falta no fundamenta la obligación de resarcir, sino es el daño ocasionado. La reparación civil económica, al haberse ocasionado daño, señala textualmente el artículo 92 del Código Penal, la reparación civil, oportunidad de su determinación. La reparación civil se determina conjuntamente con la pena y es un derecho de la víctima que debe efectivizarse durante el tiempo que dure la condena. El juez debe garantizar su cumplimiento. Sobre la prescripción como finalidad modular, el efecto del paso del tiempo sobre la inactividad de que, pudiendo ejercer un derecho, no lo hacen, fundamentalmente radica en la seguridad jurídica, pues las pretensiones deben ejercitarse en un tiempo razonable, siendo pues aceptable en cualquier sujeto de derecho, quede indefinitivamente a merced de la actuación de otro. En los antecedentes con respecto a la difamación, nosotros recurrimos y encontramos en el libro 365, Ideas para cambiar tu vida, el famoso saco de plumas, donde relata la historia cuando un hombre que calumnió grandemente a uno de sus amigos, todo por la envidia que le tuvo al ver el éxito que tenía, quien luego de arrepentirse de la ruina que le trajo sus calumnias a ese su amigo, visitó a un hombre sabio a quien le dijo: quiero arreglar todo el mal que hice a mi amigo. ¿Cómo puedo hacerlo? A lo que el hombre sabio le dijo: toma una bolsa llena de plumas de ave y suéltales por donde vayas, a cada ciudad. Toma la bolsa llena de plumas y el hombre al cabo de un día los había botado todas. Volvió donde el sabio y le dijo: ya he terminado. A lo que el sabio le contestó: es la parte más fácil. Ahora debes volver a llenar la bolsa con las mismas plumas que soltaste. Sal a la calle y búscalas. El hombre se sintió triste, pues sabía que era imposible. El sabio le dijo: así como no pudiste juntar de nuevo las plumas que volaron por el viento, asimismo el mal que hiciste voló de boca en boca y el daño ya está hecho.
Sé humilde, reconoce el daño pidiendo perdón a tu amigo y jamás vuelvas a repetirlo. Este cuento está incluido en el libro 365 Ideas para cambiar tu vida de Frances Miralles. Como ven, esto es lo que ha sucedido. Y respecto al trabajo comunitario, del cambio de una multa penal por trabajo comunitario, que consiste en que si una persona es condenada a pagar una multa por el delito o falta que cometió, pero no tiene los medios para pagarlo, el tribunal puede cambiar la pena por prestación de servicios comunitarios. Así señala en un artículo la abogada Cerda, acreditada por la Corte Suprema de Justicia en Chile. Según el parlamentario de Alianza para el Progreso, al ser entrevistado por un medio de comunicación de carácter nacional, él decía: la difamación debería ser castigada con multas o trabajo comunitario, sanciones o de carácter civil. Lo que hay que cambiar es el marco normativo para que pase de la parte penal, que es cárcel, a la parte civil, que es la corriente que predomina en todas las naciones democráticas del mundo. Así ha declarado el expresidente del Congreso de la República del Perú, Luis Iberico. En cuanto a la justificación práctica obtenida para la investigación, se tiene que la mayoría de casos de difamación cometidos no se les da mucha importancia equilibrada, en las mismas condiciones entre el derecho fundamental del honor con la libertad de expresión. Para ello se hace necesario profundizar sobre la importancia igualitaria en igualdad de oportunidades que la tienen ambos derechos, por lo cual se deben utilizar las herramientas debidamente validadas por expertos, los que son necesarios que justifiquen el análisis en el Perú durante este año. La importancia de la investigación radica en la capacidad para precisar el uso de los mecanismos de sanción civil y penal de difamación para llegar a identificar y abordar los factores que lo requieren para su trato específico del delito cometido por el infractor, a fin de resarcir al afectado y los miembros de su entorno durante este año. En este trabajo así lo hemos considerado. Por eso el Estado no puede renunciar a la obligación constitucional que establece reglas y procure de esta manera el equilibrio a fin de proteger a la sociedad. Nosotros hemos utilizado para recolectar análisis de datos para afinar las preguntas de investigación. Asimismo, también hemos hecho un diseño que pretende una realización no experimental, por lo que no se procura manipular la variable de estudio que se realiza. La población y muestra, la población es la totalidad de personas de tomar en cuenta, los cuales han sido encuestas. También la población es el conjunto de personas. La población, en este caso de la muestra que nosotros hemos utilizado, han sido 9 profesionales con grados de maestría, quienes han validado un cuestionario facilitado con preguntas y alternativas, lo que al final son firmados para su validación correspondiente. La muestra ha sido probabilística, aleatoria al azar, conformado por profesionales con grado académico de maestría, con experiencia laboral en la actividad pública y privada. La hipótesis que hemos considerado son los factores que determinan los mecanismos, ¿no?, en la reparación civil, en las condenas de difamación en la provincia de Huaylas. Las hipótesis específicas hemos considerado los factores que determinan los criterios de mecanismos de proporcionalidad para fijar y ejecutar la indemnización de la reparación civil, económicamente o mediante trabajos comunitarios en las condenas por difamación en la provincia de Huaylas. Los factores que determinan, en la segunda pregunta, determinan los criterios y mecanismos de proporcionalidad para que no prescriba la deuda de reparación civil en las condenas por difamación en la provincia de Huaylas. Las variables proporcionadas han sido con criterios y mecanismos de proporcionalidad para fijar la reparación civil en las condenas por difamación en la provincia de Huaylas. Técnicas, instrumentos, nosotros hemos utilizado para esto la recolección de datos. Se ha utilizado una entrevista directa con una hoja cuestionario que tiene 2 preguntas específicas, lo que al final de la entrevista los 9 profesionales firman la validación de esta entrevista realizada en el desarrollo de la investigación. Los instrumentos, hemos utilizado el cuestionario de Likert, la técnica de entrevista,
y hemos rebuscado un poco de lo que significa documentales, plenarios y jurisprudencia. Por eso, así hemos terminado con respecto a este tema, doctora. Muchas gracias, ha sido un gusto.